Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 3: Las raíces del descontento. Nuestro texto inicial se encuentra en Santiago capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Parte número 1 para el sábado. Introducción. Los álamos son árboles hermosos que alcanzan entre 15 y 30 metros de altura. Prosperan en climas fríos con veranos frescos. Su madera se utiliza en muebles y también para hacer fósforos y papel. Los ciervos y otros animales a menudo se alimentan de álamos jóvenes durante los duros inviernos, ya que su corteza contiene muchos nutrientes. Sin embargo, los álamos son más notorios por el hecho de que tienen uno de los sistemas radiculares más grandes del mundo vegetal. Las raíces se reproducen por brotes subterráneos y forman un entramado que puede extenderse con relativa rapidez y llegan a cubrir grandes áreas. Los árboles individuales de álamo temblón pueden vivir hasta 150 años, pero el organismo más grande, ubicado debajo del suelo, puede vivir miles de años. En el estudio de esta ocasión queremos descubrir algunas de las raíces de nuestro descontento. Hay muchas cosas que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso en Jesús. Algunas de ellas son obvias y no requieren mucha atención, otras pueden ser menos obvias para nosotros y al igual que con el enorme sistema subterráneo e invisible del álamo temblón, es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y las acciones que nos separan de nuestro Salvador Jesús. Parte número 2 para el domingo. Jesús trae división. Muy pocos disfrutan de los conflictos. Anhelamos armonía y paz. Incluso impartimos seminarios para promover la paz y resolver conflictos en nuestras iglesias o instituciones. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versos 34 al 39, ¿qué tenía en mente Jesús al decir que no vino para traer paz, sino espada? ¿Qué significa esto, considerando que Jesús es el príncipe de paz, de acuerdo a Isaías 9:6? La declaración de Jesús en Mateo capítulo 10 parece sorprendentemente contradictoria. El Salvador, que vino como un bebé indefenso, no como un rey poderoso rodeado de guardaespaldas, quien predicaba el amor al prójimo y a los enemigos, ahora les dice a sus seguidores que Él trae división y conflictos. Los discípulos y la audiencia quizás se hayan preguntado, al igual que nosotros, ¿cómo puede ser esto? Mateo 10, versos 35 al 39, en realidad trata sobre lealtades. Jesús cita Miqueas 7:6 y desafía a su audiencia a tomar decisiones por la eternidad. Un hijo debe amar y honrar a sus padres. Ese era un requisito legal de la ley que Moisés había recibido en el monte. Era parte del modo de actuar requerido por Dios. Es el quinto mandamiento. Sin embargo, si el amor sobrepasa el compromiso de los padres con Jesús, requería una decisión difícil. Vayamos por partes. Jesús expresa esta decisión formulando 3 frases y en cada una utiliza el término digno. Esta dignidad no se basa en normas morales elevadas, ni siquiera en el hecho de vencer el pecado. Se basa en nuestra relación con Jesús. Somos dignos de Él cuando lo elegimos a Él por sobre todo lo demás, lo que incluye a nuestra madre, padre o hijos. Elegimos el sufrimiento de la cruz y seguimos a Jesús. No tengo mayor deseo que el de ver a nuestra religión totalmente impregnada por el espíritu de la religión pura que los conducirá a tomar su cruz y seguir a Jesús.
Adelante, jóvenes discípulos de Cristo, gobernados por los sanos principios, ataviados de vestimentas de pureza y de justicia. Vuestro Salvador os guiará hacia el puesto que se adapte mejor a vuestros talentos y en el que podáis ser más útiles. A veces nos sentimos obligados a llevar una cruz que no elegimos y a veces voluntariamente llevamos una cruz. Cualquiera que sea el caso, ¿cuál es la clave para llevar esa cruz fielmente? Número 3. Egoísmo. Como en el caso del álamo y su gran sistema subterráneo de raíces, el egoísmo es parte del enorme entramado subterráneo llamado pecado, que nos impide hallar verdadero descanso en Jesús. De todas las expresiones del pecado en nuestra vida, el egoísmo parece ser la más fácil de manifestar. ¿Estamos de acuerdo? Para la mayoría de nosotros, el egoísmo es tan natural como respirar. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21, describe el problema que Jesús está tratando en su parábola. Planificar el futuro es egoísta y expresa desprecio por el reino de Dios, sino, o al menos no necesariamente, contra qué nos advierte Jesús. Esta parábola aparece solo en el Evangelio de Lucas y se relata en respuesta a una pregunta anónima de la audiencia. Cuando se le pregunta sobre una herencia, Jesús responde rechazando el papel de árbitro entre hermanos. Mejor señala con el dedo el problema que está oculto en todo esto y que es mucho más grande, es decir, el egoísmo. Excava más profundo para mostrar la masa de raíces debajo de nuestras acciones individuales. Piensa en las expresiones de egoísmo en tu vida. ¿Cómo afecta el egoísmo nuestra relación con Dios, con nuestro cónyuge y nuestra familia, con la familia de la iglesia, con nuestros vecinos y nuestros colegas de trabajo? ¿Qué clave se encuentra en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8? Al centrarse únicamente en sus propias necesidades y ambiciones, el rico anónimo de la parábola de Jesús se olvidó de considerar las realidades celestiales invisibles. Mucho más grande y mejor son los principios fundamentales del reino de Dios. Pablo nos ofrece un vistazo de lo que motivó a Jesús cuando decidió convertirse en nuestro sustituto, en el sacrificio para morir por nosotros. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, describe el modelo del altruismo, la filantropía, la humildad y el amor. Si el amor a Dios y a los demás no impulsa nuestras decisiones y prioridades, seguiremos construyendo más graneros para nosotros aquí y pondremos menos tesoros en el cielo. Mateo 6:20. ¿Por qué es tan fácil quedar atrapado en el deseo de riquezas y posesiones materiales? Aunque todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para sobrevivir, ¿por qué parece ser que, sin importar cuánto tengamos, siempre queremos más? Número 4. Para el martes, ambición. Ahora que estamos estudiando la última semana del ministerio de Jesús en la tierra, se nos ofrece una instantánea, una visión panorámica de cómo la inquietud y la ambición llevan a la gente a hacer y decir cosas desacertadas. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 versos 14 al 30 trata de descubrir la base de la discusión de los discípulos durante esta comida solemne sobre quién de ellos debería considerarse el más grande. Lucas 22, 24. ¿Por qué los discípulos se desviaron de esta ocasión trascendental y se centraron en la grandeza humana? Muy rara vez hablamos con otros sobre quién es el mejor en la iglesia, la familia, la escuela, en nuestro hogar o en el trabajo. Podemos pensar mucho sobre ello, pero ¿quién en realidad habla abiertamente de eso? Esta no era la primera vez que se planteaba esta cuestión en la comunidad de seguidores de Jesús.
Mateo 18:1 informa que los discípulos presentaron el tema a Jesús y lo formularon de una manera más abstracta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta de Jesús conlleva una lección muy objetiva. Después de llamar a un niño, lo coloca en el centro del grupo. La acción de Jesús requiere una explicación y en Mateo 18:3 el Maestro la ofrece también. De cierto os digo que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La conversión es fundamental para hallar verdadero descanso en Jesús. Solo así podremos reconocer que necesitamos ayuda externa. De repente nos damos cuenta de que no podemos depender de nosotros mismos, sino que debemos confiar totalmente en Jesús. Solamente así experimentaremos una transformación de nuestros valores y ambiciones. Jesús les dice a sus discípulos: confíen en mí y dependan de mí como este niño. La verdadera grandeza está en renunciar a sus derechos que muchas veces reclamamos y adoptar los valores del reino de Dios. Lamentablemente, parece que los discípulos aún no habían aprendido esta lección cuando Jesús participó con ellos en la última cena. Sus disputas y sus luchas internas arruinaron un momento de perfecta comunión que nunca se repetiría en esta tierra. Todo esto, incluso después de años de estar con Jesús, de servirle y de escuchar y aprender a sus pies. Qué triste ejemplo de cuán corrupto continúa siendo el corazón humano. Sin embargo, entre los factores más positivos, piensa en la realidad siempre presente de la gracia del Señor, por la que, a pesar de esta patética discusión entre sus seguidores, Jesús no los abandonó. Mantenernos centrados en Jesús, en la cruz, ¿por qué debería ser un poderoso remedio contra el deseo de exaltación propia del que todos somos presa como seres humanos caídos? Número 5. Para el miércoles. Hipocresía. Un hipócrita es alguien que actúa. Así se le llamaba en la antigua Grecia a los actores que actuaban en una puesta en escena. Se les llamaba hipócritas, porque quiere decir que se muestra como alguien que no es realmente. El término se usa 7 veces en Mateo capítulo 23, en un discurso en el que Jesús avergüenza públicamente a los escribas y los fariseos, el núcleo de la diligencia de los dirigentes religiosos judíos. Los evangelios muestran que Jesús ofrecía gracia y perdón a los adúlteros, los recaudadores de impuestos, las prostitutas e incluso a los asesinos, pero demostró poca condescendencia con los hipócritas. Podemos ver más referencias en Mateo capítulo 6, capítulo 7, capítulo 15 y capítulo 22. Y leyendo el capítulo 23 de Mateo, versos del 1 al 13, podemos enumerar 4 características principales de un hipócrita que Jesús está mencionando. Nuestro Salvador asocia 4 características con los escribas y los fariseos. En toda la gama del judaísmo del siglo I después de Cristo, los fariseos representaban la derecha religiosa más conservadora. Se interesaban por la ley oral y escrita y enfatizaban la pureza ritual. En el otro extremo se encontraban los saduceos, un grupo de líderes en su mayoría ricos y a menudo asociados con la clase sacerdotal de élite, los más encumbrados de los dirigentes judíos. Estaban sumamente sumergidos en la cultura helénica, en la cultura de los griegos, es decir, hablaban griego y se sentían cómodos con la filosofía griega. Y no creían en un juicio ni en una vida futura, no creían en la resurrección. Los podríamos describir como liberales. Ambos grupos eran culpables de hipocresía. Según Jesús, somos hipócritas cuando no hacemos lo que decimos, cuando hacemos que la religión sea más difícil para los demás y no aplicamos esos mismos estándares para nosotros mismos.
cuando queremos que otros aplaudan nuestro fervor religioso y cuando exigimos honor y reconocimiento que solo pertenecen a nuestro Padre Celestial. Más allá de sus palabras incisivas y directas, el compromiso de Jesús con aquellos a quienes llamaba hipócritas estaba lleno de amor y preocupación, incluso por los hipócritas. La compasión divina caracterizaba el semblante del Hijo de Dios mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Por qué no necesitas ser un líder religioso para ser culpable de este tipo de hipocresía que Jesús condena tan rotundamente aquí? ¿Cómo podemos aprender a ver este tipo de hipocresía en nosotros mismos si existiera y cómo podemos deshacernos de ella? Número 6 para el jueves. ¿Cómo erradicar la ansiedad? Muchos padecemos de ansiedad y podemos leer el Evangelio de Juan capítulo 14 versos 1 al 6. En medio de nuestra ansiedad, ¿qué podemos hacer para que nuestro corazón no se sienta turbado? ¿Cuál es la clave para superar la división, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y hallar el verdadero descanso sin ansiedad? Y para superar esta ansiedad, el punto de partida siempre es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él conoce la dirección correcta cuando deambulamos sin rumbo fijo en el desierto de nuestro mundo saturado de medios. Como legislador divino, Él mismo, Jesús, es la verdad personificada y su Espíritu nos guiará, vendrá con nosotros a ayudarnos a encontrar toda verdad. Juan 16:13. Cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos y desanimados, Él es la vida, no cualquier vida. De hecho, nos ha prometido vida en abundancia. Juan 10:10. Esto incluye nuestro hogar eterno y la vida eterna, pero también implica una calidad de vida diferente aquí en esta tierra. Aprender a vivir totalmente y en plenitud. El Creador seguramente puede darnos eso en abundancia y sin medida, aún ahora, si es que lo estamos necesitando. No se turbe vuestro corazón. Es una invitación a vivir con grandes expectativas que nos ofrece el cielo. Cuando nos sentimos deprimidos, Jesús puede ponernos en un plano superior. Cuando luchamos contra las tinieblas y el pecado, Él es el que no solo comenzó, sino también el que terminará la buena obra en cada uno de nosotros. Filipenses 1:6. Por más que las cosas empeoren aquí en esta tierra, algo que bien podemos esperar, considera la promesa que se nos ha dado en Jesús. Él está preparando un lugar para nosotros, un lugar donde nuestro dolor, ansiedad y sufrimiento serán desterrados para siempre. Esta es nuestra esperanza, la esperanza que se nos ha dado en Cristo Jesús y se nos ofrece a todos nosotros, sin importar quiénes seamos, sin importar nuestro origen, sin importar cuán miserable haya sido o sea nuestra vida ahora. Sin embargo, la clave es que acudamos a Dios en nuestra debilidad de todos modos, con nuestro dolor, nuestro estado pecaminoso en general, destrozados, sabiendo que Él nos acepta a pesar de todas estas cosas. De eso se trata la gracia y la razón por la que debemos creer que nos fue dada si la buscamos con todo nuestro corazón y fe en Jesús. Si leemos Jeremías 3:22, ¿qué nos pide Dios que hagamos nosotros y luego qué hará por nosotros en respuesta? Piensa en las palabras de Jesús: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3.
¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la promesa de su segunda venida muy próxima, especialmente para nosotros como cristianos, con nuestro conocimiento sobre la muerte? ¿Por qué es tan preciosa la promesa de la segunda venida? Esta es la máxima esperanza. No importa lo que pase con nosotros en esta vida terrenal, en Jesús, así como Él resucitó, nosotros tenemos ya garantizada la resurrección a una vida nueva, a un nuevo reino ya sin muerte y sin dolor para cada uno de nosotros si la aceptamos de todo corazón y seguimos a Jesús, el verdadero camino, la verdad y la vida, tan señalados en su bendita palabra, la Biblia. Número 7. Conclusión. Y podemos meditar en las siguientes palabras. No puede haber verdadero crecimiento o traer frutos para la honra de Dios en la vida que solamente se centra en el yo egoísta. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Y por todos los medios que estén a tu alcance, trata de salvar a los perdidos. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en tu carácter. Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. Reflejarás más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y precioso, y cuando esto suceda, habrás recuperado la imagen de Dios que nuestros primeros padres perdieron en el huerto del Edén, con su desobediencia a la palabra de Dios, con el pecado. En cuanto a cómo abordar las cuestiones entre los miembros de la Iglesia, las discusiones, cuando el corazón de ambas partes no estaba subyugado por la gracia, si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Esto es tan necesario hoy en muchas de nuestras iglesias, hogares, familia, escuela, en nuestros lugares de trabajo y comunidad en general. Y estamos presentando ahora las preguntas para dialogar. Podemos detener el video. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de crecer con la ayuda de Dios, de crecer siguiendo nuestro máximo ejemplo, Jesús, a través de su bendita palabra. Él es el verdadero camino, la verdad y la vida. Este es para ti y para mí nuestro mejor deseo. Que el Señor nos bendiga.